Bueno, empezamos con esta segunda y última parte de la clase 3 de sintaxis, que además es la última clase de la unidad, y aquí vamos a hablar del sintagma de tiempo y del sintagma de complementante y del movimiento, un panorama general de los últimos temas que tienen ustedes en la bibliografía obligatoria. Bien, entonces, para comenzar, antes de hablar de estas nuevas categorías funcionales, tiempo y complementante, vamos a recordar cuál era la regla de estructura sintagmática que nos generaba la oración. Decíamos que la oración estaba compuesta de un sintagma nominal más un sintagma verbal. ¿Sí? De modo que tenemos esta estructura que tienen ustedes allí representadas, donde sintagma nominal y sintagma verbal se unen, son dos estructuras equivalentes y conforman la oración. Pero recordemos la X barra, es decir, esta propuesta unificadora de las estructuras de cualquier sintagma hecha dentro del marco de la gramática generativa. Aquí tienen ustedes el esquema y recuerden que esto representa la proyección a partir de un X0, es decir, de un núcleo. Ese núcleo puede tomar un complemento y a su vez esa estructura X', esa estructura intermedia, puede tener un especificador y así tenemos un determinado sintagma. La naturaleza de ese sintagma entonces va a estar determinada por su núcleo. Si el núcleo es un N, un nombre, el sintagma será nominal. Si el núcleo es un V, un verbo, el sintagma será un sintagma verbal. Ahora bien, es evidente que la estructura que veíamos en la diapositiva anterior no se condice con este esquema. De modo que los autores comenzaron a pensar cómo revisar la estructura de la oración y cómo pensarla en términos de la proyección de un determinado núcleo. Dicho de otro modo, ¿cuál sería el núcleo? ¿Cuál sería la categoría que determina toda esa estructura oracional? Y la primera idea fue pensar, bueno, en realidad lo más importante en una oración es el verbo porque decide qué argumentos lo van a acompañar, es decir, que toda la estructura va a tener como núcleo el verbo. Pero solamente el verbo. Si yo tengo una estructura como mirar la tele, ¿sí? ¿Eso es una oración? No, se plantea el lingüista generativista. En realidad, si yo no tengo flexión, si no tengo un verbo conjugado, no tengo una oración. Puedo decir, Juan mira la tele, miró la tele, mirará la tele, pero mirar la tele no va a constituir una oración. Entonces, en realidad, no va a ser el núcleo verbal, sino el tiempo, o si se quieren los rasgos flexivos de los verbos, los que hagan que una determinada cadena sea efectivamente una oración. De modo que proponen en una primera versión que la oración va a ser esta estructura, va a ser un sintagma de tiempo o sintagma de flexión, porque en realidad en ese núcleo flexión no solo están los rasgos de tiempo, sino también los rasgos de persona, de número, de modo, de aspecto, de modo tal que esta estructura que tienen allí desplegada sería la estructura que corresponde a una oración, ¿sí? El núcleo es el tiempo, que toma como complemento al sintagma verbal, y en el especificador de esa estructura aparece el sujeto. Ustedes tienen allí en la bibliografía algunos ejemplos de esta concepción de la oración como una proyección de los rasgos flexivos, es decir, del núcleo flexivo de la oración. Bien, pero como vimos en la primera parte de la clase, podemos tener más de una cláusula dentro
de una oración, y en particular las que generaron algún conflicto para este tipo de concepción han sido las oraciones subordinadas. Veamos el siguiente ejemplo. Martín dijo que Marina duerme. Allí tengo un sintagma de tiempo incrustado, Marina duerme, en un sintagma de tiempo mayor o sintagma flexivo mayor, que es Martín dijo. Y Marina duerme o que Marina duerme, ¿sí? Es el objeto directo de decir, es el argumento que toma el verbo decir, que en este caso tiene la forma de una cláusula. ¿Pero ese qué? ¿En qué lugar de la estructura podría aparecer? Aquí una pequeña muestra de ese blanco, fíjense este blanco que tenemos allí, que sería el lugar donde se unen el primer sintagma de tiempo, Martín dijo, y el segundo sintagma de tiempo, que es complemento del verbo, Marina duerme. En esta estructura no tengo lugar para poner el qué. Pero eso no sería el menor de los problemas, sino que en realidad el problema es que tiene que haber algún tipo de diferencia entre la cláusula principal, Martín dijo, y esta cláusula subordinada. Tienen naturalezas diferentes. ¿Y qué es lo que marca la naturaleza de Marina duerme como cláusula subordinada, como algo que está incrustado en una estructura mayor? Lo marca el qué, lo marca esta categoría funcional que es el complementante. Entonces, la solución para poder dar cuenta de la estructura que tiene una cláusula subordinada fue proponer un sintagma de complementante, es decir, un nuevo sintagma cuyo núcleo es el complementante que y toma como complemento todo el otro sintagma de tiempo. Ese que en este lugar, en el núcleo del complementante, además, nos identifica a esta cláusula como cláusula subordinada, da cuenta de su naturaleza. Es decir, que como vemos aquí con estos dos sintagmas, sintagma de tiempo y sintagma de complementante, no solo las categorías léxicas, nombres, verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, no solo las categorías léxicas, insisto, son las que despliegan estas proyecciones, sino también las categorías funcionales. Y tienen como núcleo, ¿sí?, justamente a los complementantes, a los rasgos flexivos de los verbos. Bien, ahora bien, el siguiente paso en la teoría fue decir, pero bueno, tal vez no solo las cláusulas subordinadas son sintagmas de complementante, sino toda cláusula. Toda cláusula principal, subordinada, de la naturaleza que sea, es un sintagma de complementante. Y de modo que se llegó a una estructura del tipo de la que tienen ustedes ejemplificada en la página 216 del texto, donde, fíjense ustedes, tienen un sintagma de complementante incrustado, esto que vimos en la diapositiva anterior, pero también la cláusula principal es un sintagma de complementante. De modo que en este núcleo, claro, ya no tenemos nada. ¿Por qué? Porque no es una cláusula subordinada. Eventualmente tendremos allí un rasgo que me indica que esa oración es declarativa. O un rasgo que me indica que la oración es interrogativa y en ese caso se va a producir una serie de transformaciones en esta estructura, como van a ver ustedes más adelante en el próximo tema, en el próximo apartado, en la página 219. ¿Se entiende? Entonces, toda oración ya no es una
o simplemente, sino un sintagma de complementante, cuyo núcleo, en caso de que se trate de una oración subordinada, será qué, quién, cuándo. En el caso de que sea una oración principal, una oración declarativa, bueno, en ese núcleo complementante tendremos un rasgo que nos dice que esa oración es declarativa. El hecho de que no haya nada antes del sujeto implica que esa es una oración declarativa. Si es interrogativa, insisto, se produce una serie de cambios, una serie de movimientos, como van a ver ustedes en la página 219, ahora en el próximo apartado. Muy bien. Bueno, ahora para seguir con el último tema vamos a hablar muy brevemente del modelo sintáctico de la lingüística generativa que está representado muy sintéticamente en este cuadro. ¿Qué nos dice este cuadro? Lo siguiente, que nosotros tenemos unidades en el léxico, determinadas palabras o morfemas, si quieren hablar más técnicamente, en el léxico, que la sintaxis combina, pero la sintaxis tiene que respetar esas propiedades que las palabras tienen en el léxico. Es decir, si se encuentran con un verbo como romper, bueno, en la sintaxis tendrá que haber un lugar para el sujeto, un lugar para el objeto. Si en el léxico toman del léxico un verbo como poner, la sintaxis tendrá que tener un lugar para el sujeto, un lugar para el objeto directo, un lugar para el locativo. Luego, una vez que la sintaxis actúa, el componente fonológico interpreta esa estructura que se desplegó, ese sintagma de complementante, y lo traduce en una cadena de sonidos. Por su parte, el componente lógico es el que interpreta, ¿sí? Interpreta la estructura, registra las ambigüedades, por ejemplo, selecciona una opción sobre otra, etc. Es decir, el léxico nos dice cuántos argumentos necesita un predicado, la sintaxis genera estructuras que deben respetar los requerimientos léxicos de los predicados, pero además estas estructuras que genera la sintaxis tienen que respetar la forma que se prevé en las reglas de estructura sintagmática que vimos en la clase pasada. ¿Cuál sería la consecuencia lógica de esta serie de requisitos, del cumplimiento de esta serie de requisitos? Y bueno, que todas las oraciones tendrían exactamente la misma estructura. En rigor, todos los sintagmas de complementante tendrían la misma estructura y respetarían siempre el orden canónico de las oraciones en español, que es sujeto, verbo, objeto. Pero no siempre las cosas son así. Antes de avanzar, una pequeña recomendación para ver las propiedades léxicas que llamamos o identificamos con el nombre de roles temáticos. Hemos puesto en el aula un pequeño video de la profesora Alacio que trata ese tema. Con ese pueden profundizar este tema que nos dice que nos da cuenta de las exigencias del léxico. Bien, entonces, rebobinando, todas las oraciones o todos los sintagmas de complementante tendrían que tener la misma forma, pero tenemos estos ejemplos que están tomados de la bibliografía. ¿Qué ha bebido Raúl? El que en realidad sería el objeto de beber, aparece en el primer lugar y Raúl, el sujeto, al final. ¿Qué vestido ha comprado Alicia? Exactamente la misma situación que antes. Me gustan los lápices de colores. El sujeto pospuesto, al igual que en me duelen los pies. Vino Juan, llegó el pedido. Falta azúcar, sucedieron varias desgracias, se perdieron las joyas, lo compraron viejos amigos. Tienen ustedes estos ejemplos, como decía, tomados de la bibliografía, donde además caracteriza 6 casos específicos en los que siempre se produce algún tipo de movimiento en el orden de palabras.
Bien, movimiento. Esta es la palabra clave. La idea dentro de la gramática generativa es que las estructuras se generan de acuerdo con estas reglas canónicas y después los diversos órdenes de palabras se dan como consecuencia de ciertos movimientos, movimientos de constituyentes que están sujetos a restricciones sintácticas, no puedo mover cualquier cosa a cualquier lado, y además movimientos que dejan huellas. ¿Y a qué se refiere con esto de que dejan huellas? Bien, al hecho de que por más que un constituyente se mueva, siempre queda algún registro de cuál fue su lugar de origen. Es decir, y vuelvo a la diapositiva anterior, por ejemplo, ¿qué ha bebido Raúl? Se mueve ese qué, que era el objeto directo, al primer lugar de la oración. En este caso, como van a ver ustedes en la diapositiva, se mueve al especificador del sintagma de complementante. Al núcleo se mueve el verbo, Raúl queda más abajo, pero sin embargo, en los lugares donde se originó ese verbo y donde se originó ese objeto, han quedado huellas. ¿Y para qué nos sirven estas huellas? El componente lógico del que hablamos antes interpreta cuál es el origen, es decir, si bien el qué aparece antes que el verbo y Raúl aparece después del verbo, el componente lógico sabe que no es que sea el sujeto y Raúl el objeto, sino que ha habido un movimiento y gracias a las huellas que dejó ese movimiento puede interpretar la semántica de esa oración. ¿Sí? Bien, esto es básicamente lo que tienen que saber. Lean la bibliografía obligatoria, pero lo que me interesa es que les quede claro cuál es el espíritu de esta propuesta, que intenta ser general y unificada, es decir, estas propiedades de la gramática que ustedes ven allí, o este esquema de cómo funciona, sería común a todas las lenguas. Las reglas para formar sintagmas serían comunes a todas las lenguas. Lo que varía de lengua en lengua pueden ser las propiedades morfológicas de las palabras que yo tomo del léxico, ciertas restricciones a los movimientos, y eso es lo que hace que las lenguas en definitiva sean diferentes, además, bueno, de que las palabras son diferentes. Bueno, nada más, lean la bibliografía obligatoria y con esto hemos terminado con la unidad de sintaxis.